En Panadería Trigo Mayor y sucursal Panadería La Fortuna, el placer de saborear las variedades de pan que solo los grandes panificadores entregan en cada pieza que elaboran. Pan de completo, canapé, pan francés y ayuyas. Panadería Trigo Mayor y sucursal Panadería La Fortuna es calidad y rapidez en la distribución a Maule, Duao, San Rafael, Panguilemo y Talca. Llame al 965-279-446 o al 967-114-502. Panadería Trigo Mayor y sucursal Panadería La Fortuna, el pan nuestro de cada día. Las puertas y ventanas de aluminio y PVC se han convertido en la mejor opción desde el punto de vista residencial y comercial. Oersted Alum ofrece ventanas termopanel. Desde este momento y durante 90 minutos, por Radio Fantástica 103.9, queda usted en la gran compañía del programa Ángeles o Demonios. Grace Salazar y Natalie Rojas, mujeres diferentes e irreverentes, los acompañarán con temas de contingencia y diferentes opiniones. Sean ustedes bienvenidos. Ángeles y Demonios. Amigas, buenas tardes amigos, ya estamos en un nuevo programa de Ángeles o Demonios de Radio Fantástica y Radio Lautaro. Envío muchos saludos a Grace Salazar, que no nos acompaña el día de hoy, ya volverá, pero por supuesto que no me encuentro sola la tarde de hoy. Y tenemos un invitado bastante especial con quien vamos a tocar temas bien interesantes vinculados al medio ambiente. ¿Y por qué esto? Porque hoy miércoles 2 de octubre celebramos en Chile el Día Nacional del Medio Ambiente. Después vamos a estar conversando un poquito de las actividades que hay preparadas desde el gobierno para celebrar este día, pero también vamos a hablar un poco de las deudas que existen, ¿cierto?, políticamente con este tema. Nos acompaña Julián Van Hulst, él es sociólogo especialista en temas ambientales, también es investigador asociado del Centro de Estudios Urbanos y Territoriales de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule. Hola Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias también por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, interesante hablar del medio ambiente justo cuando celebramos este día acá en nuestro país, pero también hemos tenido números que son interesantes. Según la última encuesta CADEM, el 84% de los chilenos estima que cuidar al medio ambiente es un problema inmediato y urgente. En esta misma encuesta también se señala que el 52% de los chilenos se siente pesimista o muy pesimista sobre el futuro del planeta. Otro dato interesante también que me gustaría que conozcan nuestros auditores que ya están conectados a través de la 103.9 y también de las redes sociales de nuestra radio es que el 65% de los chilenos cree que se respeta poco el medio ambiente. Bueno, dentro también de esta encuesta se hacía la pregunta respecto de la activista sueca Greta Thunberg, que es esta adolescente que hemos conocido internacionalmente, y bueno, el 84% de los chilenos tiene una imagen positiva o muy positiva de ella. Eso en general son algunos números que nos entregaron en la encuesta CADEM de este fin de semana, que reflejan un poco que este tema se empieza a conversar un poco más fuerte en Chile a partir de esta convocatoria Cumbre Internacional, la COP25. ¿Podríamos comentar un poco qué es la COP25 para que primero hagamos un marco entonces para que nuestros auditores sepan de qué estamos conversando? Sí, por supuesto.
Sí, claro, estas cifras son efectivamente interesantes y también muestran contradicciones que sí que podemos discutir, claro. analizar, qué sé yo, sí, porque siempre hay mucha preocupación por el medio ambiente y después uno dice, pero al mismo tiempo nadie se preocupa realmente del medio ambiente. Y la COP es las siglas de la Conferencia de las Partes, es COP, ¿no? Conferencia de las Partes, y es el número 25, es la conferencia 25 de todos los países que han adherido a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Perfecto. Que fue adoptada en la Cumbre de la Tierra en 1992, en Río de Janeiro, donde apareció con fuerza la idea del desarrollo sostenible, la Agenda 21, donde el cambio climático fue una preocupación central y la pérdida de biodiversidad también, y se adoptaron dos convenciones, Convención Marco sobre el Cambio Climático y Convención Marco sobre Biodiversidad. Y la Conferencia de las Partes es como el órgano mayor de la Convención Marco sobre el Cambio Climático. Entonces se reúne, se discutió en 92, entró en vigor en 94 y se reúne desde el año 95. Perfecto. Cada año para definir los esfuerzos que van a hacer los estados, los países, para evitar una interferencia peligrosa de las actividades humanas con el clima. Y esto también en base a la información científica disponible que la procura el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Clima, el IPCC, por las siglas en inglés, que cada 5 años emite un reporte, un informe, un gran informe sobre el estado de la situación sobre el cambio climático, con una serie de informes intermedios que aparecen, por ejemplo, ahora en el contexto de la COP25 hubieron 2 informes importantes y que siempre dan cuenta de una situación más grave, más complicada, que en realidad no se está cumpliendo el objetivo de la convención. Y la COP25 entonces hay dos grandes momentos en este trayecto de 25 años desde el 94. Uno fue el protocolo de Kioto, que se definió en 1997, pero entró en vigor en 2004 recién. Son interesantes estos tiempos, porque mucho tiempo para poder definir algo que en realidad es urgente. Del año 97 al año 2004 sí. Pasaron todos esos años solo para ponerse de acuerdo para poder ratificar ¿qué era el lo protocolo. importante de este protocolo de Kioto? O sea, era definir objetivos cifrados de los estados que son los estados que más han participado en la contaminación de la atmósfera por gases a efecto invernadero. Y el problema que para poder llegar a ratificar el protocolo necesitaban tener un porcentaje de países emisores. Y Estados Unidos no firmaba, China tampoco, es uno de los grandes emisores, y se pudo ratificar porque Rusia entró en el protocolo, lo ratificó, y Rusia también era como un país que tenía una cierta participación en estas emisiones, y se ratificó. Luego se definieron objetivos que no se cumplieron, y el segundo momento es el Acuerdo de París, 2015, donde se definen también objetivos no vinculantes, entonces son objetivos voluntarios. Y los estados voluntariamente dicen vamos a bajar de tanto nuestras emisiones de gas de efecto invernadero. Y ahora en la COP25 básicamente lo que es un monitoreo de los avances desde 2015, el Acuerdo de París, en estos acuerdos voluntarios. Y sobre la metodología también de cómo medir estas emisiones. Perfecto. Cuando los países, por ejemplo, se reúnen en esta convención en el año 92, luego en el 94 firman como este acuerdo, ¿cuán obligados están a cumplir estos acuerdos? Y por otra parte, técnicamente, ¿cuán preparados están los estados también para dar cumplimiento, ¿cierto?, a esta serie de acuerdos que buscaban? Si pensamos en el 94 al 2019 han pasado 15 años, y pareciera ser que hoy es mucho más urgente que lo que era hace 15 años más cumplir con estos acuerdos. Ahora, han pasado 25 años. 25, me quedé corto. Si es la COP25 porque han pasado 25 años. Ah, claro, 25 versiones. Y no se ha avanzado lo suficiente para cumplir este objetivo de 2 grados, que también ahí podemos explicar de dónde viene esta cifra.
pero no sé, todas las señales muestran que no se va, o sea, con las tendencias actuales, no se va a lograr mantener el aumento de la temperatura bajo 2 grados de aquí a poco tiempo en realidad, y siempre menos tiempo. Entonces, siempre hay más anuncios y como que parecen más ambiciosos, y luego las curvas muestran lo contrario, muestran que la realidad va en sentido casi contrario, claro. A veces se refuerzan los impactos negativos. Entonces los estados no tienen ninguna obligación más que la que se proponen ellos mismos. Igual se hacen esfuerzos, no quiero anular tampoco todos los esfuerzos que se están haciendo. Hay muchos, o sea, en varios países se han instalado unas instituciones para una institucionalidad ambiental, para la gobernanza ambiental, pero no son suficientes, son necesarios, todos estos esfuerzos son necesarios, pero no son suficientes. Así es. Entonces el objetivo del Acuerdo de París son estos 2 grados. Bueno, hay varios países que no participan, que son también grandes emisores, y el resto, en general, las tendencias no son muy positivas. Chile tiene tendencia de crecimiento de emisiones de gases de efecto invernadero, a pesar de no ser no participa mucho en el 100% de las emisiones, pero tiene una tendencia más bien negativa. Sí, claro, yo leía en algún momento, a lo mejor tú me lo puedes explicar mejor, que dentro de las vulnerabilidades respecto a esta crisis climática, Chile es uno de los países que está más expuesto a estas vulnerabilidades, de un número de 10, creo que tenía 8, digamos, así como... ¿Qué significa estas vulnerabilidades a las cuales se ve enfrentado nuestro país en el contexto de la crisis climática? Claro, son una serie de efectos derivados del calentamiento global. Efectos, bueno, hay múltiples efectos, pero entre otros, bueno, el aumento de la temperatura y el cambio en el régimen de precipitación, que a veces... Que eso lo puede percibir cualquier persona hoy día que nos está escuchando acá en la región del Maule, nota que hay más temperatura en el verano, que llueve menos en invierno. Y llueve con episodios más concentrados, o sea que hay de repente mucha lluvia en un tiempo corto. ¿No? La lluvia ya no está tan repartida durante la temporada de lluvia. Entonces, y también hay que entender que a nivel global los efectos no son iguales en todas partes. Entonces hay lugares donde va a haber mucho más lluvia, otros donde va a haber desertificación. Bueno, Chile tiene esta particularidad de tener clima muy distinto de norte a sur, ¿no? Entonces hay estos efectos, el aumento del nivel del mar, por varias razones, porque los océanos se están dilatando por el aumento de temperatura, porque los hielos se están derritiendo y las calotas glaciares se están derritiendo también. Y también el cambio en estos regímenes de los glaciares. Entonces, cuando uno dice Chile participa poco a las emisiones de gas de efecto invernadero, pero es un país muy, muy vulnerable, es porque muchos de estos efectos sí van a aparecer en Chile. Desertificación, cambio en el régimen de lluvia, la desaparición de los glaciares, desertificación, etc. Entonces hay 7 efectos, 7 impactos, o 8, pero de 10, y lo que hace que es uno de los países más vulnerables en el mundo. Sí. Exactamente. Y en un país tan pequeño, bueno, ¿cuánto poder tenemos para cambiar también todo esto que tiene que ver con la cantidad de emisiones que se producen en estados mucho más grandes como China, Estados Unidos, Rusia, que son los que concentran el porcentaje más alto de emisiones finalmente? Sí. Ahí, bueno, voluntad política. ¿Y qué se espera con la COP25? ¿Ustedes lo han conversado entre académicos, entre expertos? No sé. O sea, no sé, o sea, yo no espero mucho de la COP25, si me preguntas. Más importante era la semana pasada la Asamblea General de la ONU, el llamado del secretario general de la ONU a esta cumbre de acción climática, donde quería reunir los países para discutir antes de la Asamblea General de la ONU y antes de la COP25 de tomar decisiones más ambiciosas. Y ahí fue Greta Thunberg que mencionaste antes, ¿no? Ya hizo su viaje de Europa primero a Estados Unidos para asistir a
esta cumbre donde se expresó, donde se dirigió a los dirigentes y todos los dirigentes de varios países, pero en este preámbulo a la asamblea varios no participaron. O ningunearon de alguna manera este espacio, como Estados Unidos, como Brasil. Y ahí, bueno, si uno mira las decisiones que se tomaron ahí, no cambian mucho en relación al paquete de soluciones que se están dando desde hace mucho tiempo, que son tecnológicas, financieras, pero no se busca o no se logra cuestionar finalmente los cimientos de estos problemas. Sí, perfecto. Hoy apareció una columna tuya en El Mostrador que se llamaba Crisis Ambiental, Inocencia Colectiva y Transición. Inconsciencia colectiva. Inconsciencia, claro, inconsciencia colectiva, toda la razón. Y ahí partía entonces de esta contradicción que hay entre el diagnóstico. Cada día tenemos más información de lo problemático que es esta crisis ambiental. Por otra parte, las respuestas siguen siendo las mismas. Y mencionabas ahí para un desarrollo global insostenible. Sí. Para que le expliquemos un poco a nuestros auditores, primero, ¿a qué te refieres con esto del desarrollo global insostenible? Y ahí un poco ir profundizando respecto de esta incoherencia entonces que existe entre el diagnóstico versus las soluciones. Sí, claro. Se habla mucho de desarrollo sostenible, claro, como una retórica de las sociedades contemporáneas que se han preocupado de las alertas ambientales, de las alertas de la crisis ambiental. Entonces parece que con esta propuesta del desarrollo sostenible se solucionó y que estamos caminando hacia una sociedad más ecológica, más verde, con la posibilidad de seguir creciendo económicamente, pero verde, y seguir con el mismo modo de vida verde, pero verde, claro, pintado de verde, si quiere. Entonces, yo creo que es importante hablar de desarrollo insostenible, porque la verdad es que los diagnósticos, efectivamente, que están siempre más claros, muestran más bien una trayectoria insostenible. Muestran que no se ha mejorado una serie de indicadores, a pesar de nuevo, esto no son 25 años, son 50 años de debate ambiental. Entonces, la trayectoria de desarrollo, el modelo de desarrollo es más bien insostenible, y luego hay una serie de contradicciones que parece hacer que queremos sostener lo insostenible a través de una simulación de una inconsciencia colectiva. Lo que puse ahí era una manera de demostrar cómo pensamos que nos estamos haciendo cargo de un problema que evidenciamos y que entonces todo está bien, ¿no? O que va a estar bien pronto, que estamos haciendo todo lo bueno, pero realmente lo que hacemos al mismo tiempo, en paralelo, digamos, a esto es mantener modos de vida, modos de producción, pautas de consumo que son insostenibles, y vamos profundizando. O sea, copiamos modelos de sociedad que han mostrado que eran totalmente dañinas para el medio ambiente, porque queremos acceder a estos niveles de vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, no sé si en esta columna, pero siempre estamos en un modelo de sociedad que es democrático, son democracias en la mayor parte del mundo, termoindustrial, entonces son sociedades industriales que son dependientes de la energía térmica y mucho basado en energías fósiles, carbón, petróleo, gas. Entonces son sociedades termoindustriales, capitalistas y de consumo. Y esto parece que no lo queremos cambiar. Y sin embargo es eso que está generando los problemas. Entonces, por un lado queremos consolidar este modelo porque nos parece que eso es la buena vida, y queremos hasta acceder a modos de vida que realmente son imposibles de generalizar, primero, porque sería claramente el colapso. Y al mismo tiempo nos tranquilizamos, para así decirlo, y nos escondemos bajo esta inconsciencia colectiva, pensando que estamos haciendo lo necesario, con energía renovable, con, reciclaje, y etcétera, una serie de propuestas que no tocan al fondo del problema. Sí, o sea,
¿cuánto podría influir, por ejemplo, que cada uno de nosotros use menos botellas plásticas, comience a reciclar, etcétera? ¿Cuánto podría impactar esto en revertir, digamos, esta situación de crisis que estamos viviendo? ¿O es una mira, ilusión, en definitiva, claro, pensar que con estos pequeños cambios que estamos haciendo cada uno podríamos cambiar de alguna forma cómo va este proceso? Es que hay varios problemas. Primero, somos mucha población. Hay mucha población, entonces cualquier mejora, digamos, en la eficiencia de alguna tecnología, por ejemplo, un auto, ¿no? Van a decir, los autos son más eficientes, emiten menos gases a efecto invernadero, pero hay siempre más autos. Entonces, finalmente, la cantidad de contaminación por los autos no ha cambiado, no ha disminuido, aunque los autos son más eficientes. Al contrario, ha aumentado porque hay más vehículos. Hay más vehículos porque todo el mundo asocia el vehículo también con un cierto estatus, calidad de vida. Y calidad de vida también. Entonces, se anula también ahí como los esfuerzos tecnológicos que supuestamente van a resolver el problema, ¿no? Claro. Se anulan por unas prácticas que se generalizan y que no son generalizables. Si todo el mundo tuviera un auto, realmente sería uno no sé si se avanzaría mucho. No se avanzaría nada, claro. ¿No? Entonces es totalmente ineficiente, pero además sería un problema ambiental mayor. Y eso es lo mismo para cualquier mejora por un lado, y después sin medir finalmente cómo las prácticas de consumo generalizadas pueden anular todos estos esfuerzos. Y cómo, si uno finalmente logra mejorar sus condiciones en el lugar donde vive, cómo no está impactando en otra parte. Eso también no se mira siempre mucho, ¿no? Entonces... como lo que nosotros hacemos, por ejemplo, el día a día va impactando. Por ejemplo, hay un caso común que es el de las bombillas plásticas. O sea, la vida útil de una bombilla plástica, digamos, son 20 minutos, ¿cierto? Pero es el quinto residuo más común que se encuentra en el mar, por ejemplo. Entonces, claro, uno no logra percibir aquí cuánto daña esta bombilla, pero saber que es uno de los máximos residuos que encontramos en el mar puede a lo mejor hacerte tomar cierta conciencia respecto de nuestras prácticas diarias. Sí, pero claro, o sea, el ejemplo al que pensaba era, siempre se habla, y más aún en esta situación pre-COP, a nivel de las políticas de gobierno, ¿no? Del buen alumno que es Chile frente a las energías renovables, a la matriz energética y al aumento de las energías renovables no convencional dentro de la matriz energética. Ok, entonces uno dice, bien, se aumentó en poco tiempo, es verdad, todo esto en poco tiempo en Chile, a un 20% de la matriz energética con energía renovable no convencional, es solar, eólica y eventualmente geotermia. Pero podríamos pensar que es un buen número a seca, sí, digamos, entonces, solo. Pero cuando uno piensa, dice, bueno, ¿cómo externalizamos un impacto? Es lo que decía, ¿no? Que quizás aquí estamos mejorando y podemos mostrar estas cifras que son lindas, pero ¿dónde compramos el panel solar? Es en China, ¿no? Entonces, en la materia prima para poder producir para poder producir energía verde, está producida con carbón. Eso es made in carbón. Claro. Made in China, made in carbón, porque la mayoría de la matriz energética en China es a través de carbón, de termoeléctricas. Entonces uno dice, qué lindo, estamos avanzando hacia una matriz energética más limpia en Chile, pero para poder construirla y que exista aquí, hemos contaminado en otra parte, ¿no? En este caso en China. Perfecto. Es un ejemplo. Sí. Pero puede haber así como efectos de externalizar procesos productivos que son ambientalmente contaminantes, negativos, en otra parte. Como también uno a veces deslocaliza una industria porque es más barato pagar a alguien, y eso es externalizar también, sí, claro, al nivel del trabajo, ¿no? También uno dice, cuando uno compra un celular, se preocupa realmente de que no fue un niño que lo ha construido, de que la persona que lo ha construido tenía un nivel de vida correcto. Muchas veces no. Entonces uno externaliza
estos impactos en otros lugares para poder acceder a modos de vida imperiales, modos de vida que uno considera como que la buena vida, pero que realmente si se generalizan son problemáticos. Entonces esas son las contradicciones donde uno dice finalmente parece que estamos haciéndonos cargos de la problemática ambiental, pero manteniendo un modelo de desarrollo insostenible. Entonces realmente lo que hacemos es sostener lo insostenible. Perfecto. Lo lamento. Sí. Oye, pero es una frase que me voy a quedar recordando. Sostenemos lo A insostenible. pesar del Día Nacional del Medio Ambiente, ¿no? Muy incoherente, por supuesto. Hoy son las 18:23, estamos acá en Radio Fantástica 103.9 y en Radio Lautaro 970 AM. Vamos a invitar entonces a todos nuestros auditores a que sigan las redes sociales de Radio Fantástica Talca en Facebook, Radio Fantástica también en Instagram y en YouTube. También nos pueden encontrar y repetir todos los programas que hay acá en Radio Fantástica, que tiene una parrilla bien interesante en las mañanas y en las tardes. Así es que ahí quedan invitados para que puedan seguir nuestras redes sociales. También los invitamos a que nos hagan preguntas, consultas, etcétera. Acá Grace Salazar nos escribe. Grace, está en Temuco parece, Grace, ¿ah? Mira, dice, muy buen invitado. Nos envía ahí saludos y enviamos cariño a todos los que nos están viendo y siguiendo en esta tarde. Les cuento que estoy conversando con Julien Van Hulst. Él es sociólogo y especialista en temas medioambientales, y estamos conversando con él a propósito de que el día de hoy se celebra, yo no sé si hay mucho que celebrar con lo que estamos escuchando, pero se conmemora, voy a decir mejor, el Día Nacional del Medio Ambiente. Nos comentaba hace un rato dentro de tu intervención que, bueno, este es un tema que hace más de 50 años se está debatiendo en alguna parte, pero parece que aquí en Chile no se debatía, porque estamos recién tal vez despertando o tomando cierta conciencia respecto de lo que esto significa, porque ya vemos que la crisis climática es algo que está afectando más concretamente, ¿cierto?, nuestro territorio. Podemos ver cómo la sequía, por ejemplo, en el sector de la sexta región, incluso en las puertas del Maule, ha generado gran impacto, con falta de agua para la ganadería, entre otros temas. Entonces, parece que empezamos a tomar conciencia de aquello cuando ya lo vemos en nuestras narices. A partir de cómo surge este debate hace 50 años atrás y cuáles eran los temas en ese momento que se advirtieron. Sí, pero sobre Chile, claro, hay una historia también que hace que el tema ambiental aparece tarde. Y además es como, no es un imperativo, digamos, ahora hablabas al principio de las cifras de la encuesta, donde es una preocupación, es una urgencia, qué sé yo, pero después con el retorno de la democracia en los años 90, la prioridad no era el medio ambiente, claramente, ¿no? Era primero reinstalar una democracia y como equilibrar un modelo económico, y eso también, claro, hay que ver cuáles son las diferencias entre los contextos nacionales. Claramente algunos países tienen que resolver otros problemas, y se entiende también antes que el medio ambiente. Entonces la historia de Chile podemos verlo después cómo se instala esta gobernanza ambiental y por qué de repente, cómo aparece la conciencia ambiental y la preocupación política. Pero cómo aparece hace 50 años a nivel mundial, ahí es claro, porque eso también es importante. No se hablaba de crisis ambiental en los años 50. Se instaló esta política global de desarrollo, también lo que explico en la misma columna, ¿no? Que era crecimiento económico, básicamente, ¿no? Sin considerar los impactos ambientales. Esta idea como también de abundancia, de poder comprar lo que totalmente. queramos y tenerlo al pero acceso. Pero que también los recursos son infinitos, que no hay límites en el planeta, que uno puede hacer lo que quiere, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces sí, venimos también de esta... a mí me enseñaban cuando chica de todo esto renovable, digamos, el agua, el agua totalmente. renovable. Entonces claro. La visión que tenemos hoy día con estas preocupaciones no era la que existía hace 50 años, que también es importante contextualizarlos. Y aparece en los años 60 en Estados Unidos una bióloga que se llama Rachel Carson,
que se preocupó del uso del DDT, que era un pesticida, un insecticida como general, esa que mataba una serie de bichos en este momento. Y estaba usado tanto para la salud como para la producción agrícola. Y de manera indiscriminada, porque también no se consideraba que podía generar impactos. Y ella estudió los efectos del DDT en los organismos, en los pájaros particularmente, y cómo podía llegar a través de la cadena alimentaria en el consumo humano, ¿no? Y era muy meticulosa, hizo un trabajo científico súper muy profesional, y publicó su libro que se llama Primavera Silenciosa, Silent Spring. Primavera Silenciosa porque llegó a la conclusión de que este DDT, además de matar bichos, que finalmente lo comían los pájaros, mataba a los pájaros, y decía un día también la menciono en mi columna, un día vamos a despertar en primavera sin pájaros, entonces va a ser una primavera silenciosa. Era muy, muy catastrófico, hablábamos de esto ayer. Era una visión muy catastrófica y una alerta fuerte. Entonces hubo toda una reacción de las industrias químicas que producían el DDT para desacreditar el trabajo de Rachel Carson. Pero luego se generó un debate y el gobierno de Estados Unidos decidió hacer una comisión para evaluar la veracidad de esto y finalmente le dio razón a Rachel Carson. El tiempo también. El tiempo también, sí, claro. Pero entonces ese es un hito donde se toma conciencia a través también de un trabajo científico, de una evidencia de un problema, y se prohibió el DDT. Y se hizo esta agencia de evaluación de impacto ambiental en Estados Unidos. Y algunas primeras leyes para regular finalmente la actividad humana y su impacto en el medio ambiente. Porque como decíamos, no había ninguna conciencia de que podíamos impactar en el medio ambiente y que podría devolverse hacia nosotros. Y luego, claro, frente a esto y una serie de otras situaciones, porque habían, derrame de barco de petróleo, entonces una serie de situaciones que evidenciaban problemas, que se veían, como decías, como un momento estamos frente a la realidad y entonces nos preocupa. Hubieron distintos hitos, como el Día Mundial, es el Día de la Tierra en 1970, que era el 22 de abril y que de nuevo termina siendo el Día Mundial del Medio Ambiente, pero que era una gran manifestación en Estados Unidos donde también se evidenciaba que éramos nosotros el problema, que nosotros estábamos causando y que había que hacerse cargo de esto. Y de ahí empieza, por esos 50 años, 72, la conferencia sobre medio ambiente humano en Estocolmo, con preocupaciones por las lluvias ácidas, también por temas del peligro de la bomba nuclear, etc. Pero a partir de ahí se empieza a reunir a nivel global y se empieza a replicar a nivel nacional una gobernanza, una institucionalidad y una gobernanza ambiental. Lo que pasa es que justo en Chile aparece el golpe de Estado en 1973, cuando emerge todo esto, y se pone entre paréntesis esta temática ambiental. Porque claramente no era una preocupación durante claramente estaban preocupados otras cosas. Sí. Claro, sí, todos. Entonces, y en varios países de América Latina, no solamente Chile, ¿no? Hay un tema entretenido, ¿no? No sé si entretenido, pero en la Declaración de Estocolmo, de esta primera cumbre de la Tierra, aparece esto del derecho de vivir en un ambiente sano, como un derecho humano, ¿no? Que todos los humanos tengan el derecho a vivir, que está en la Constitución chilena. En la Constitución chilena, todos tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Exacto, y que es la Constitución que se promulga en dictadura, ¿no? Ajá. Pero recogen que está en muchas constituciones del mundo, pero viene de la conferencia de 72 en Estocolmo. Y también hubo una comisión, un momento, pero prácticamente nada. Y después, claro, 92 es la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, que fue muy importante, y ahí donde aparece la Convención Marco sobre Cambio Climático, y al mismo tiempo Chile vuelve a la democracia, pero con muchas presiones y con imperativos que no eran medio ambiente, pero igual se genera esta primera protoinstitucionalidad ambiental con la CONAMA.
pero que está subordinada totalmente al imperativo económico. Entonces, durante 15 años, bueno, o 10 años diría, no pasa nada, absolutamente nada. Y quizás se mejora un poco con primero algunas movilizaciones, diría, ahí no estoy muy seguro, pero un hito que ha marcado de la población chilena fue la contaminación del río Cruces en Valdivia. Sí, cuando murieron los cisnes. Exacto. Y que eso fue, claro. Entonces eso fue un hecho que ha marcado y que mostraba justamente como lo mismo que pasaba, siempre hay como momentos donde se marca los efectos de un modo de producción contaminante. Entonces, este momento fue un primer hito donde hay como una movilización ciudadana y una demanda por una intervención, ¿no? Ajá. Y junto con eso, porque esto era 2004, 2006, no me acuerdo exactamente, junto con este mismo tiempo, en este mismo momento, Chile quiere entrar en la OCDE como país desarrollado. Y entonces la OCDE obliga a instalar cierta institucionalidad ambiental. Y el Ministerio del Medio Ambiente aparece también como una propuesta de la OCDE, una demanda de la OCDE, y de varios acuerdos de libre comercio, porque también había como solicitudes dentro de los acuerdos de libre comercio de que exista cierta modalidad de consideración del medio ambiente en Chile, a nivel político, pero a nivel también de la producción, ¿no? De las empresas y qué sé yo. Entonces, es como un momento donde es más bien desde afuera que vienen como la solicitud de instalar una cierta política ambiental. Y poco a poco diría que desde 2010, desde que aparece el Ministerio de Medio Ambiente, se despierta más fuerte, claro, una voz desde la ciudadanía con demandas ambientales. Y ahí, bueno, también aparecen Hidroisensa, todos estos proyectos, todos estos movimientos como Patagonia sin represa, pero muchas veces son aislados, son como reaccionar a un proyecto, además, claro. No es una... Menos, claro, y ahí digo menos con este movimiento que es muy esperanzador de los jóvenes, de todos, pero que inician los jóvenes con este Friday for Future, sí. Que diría que parece, hay que ver cómo sigue, pero parece que está reanimando este espíritu de los años 70 con fuertes preocupaciones y con fuertes demandas. Exacto. Y respecto de este despertar, a lo mejor que estamos viviendo, ¿ves con optimismo esto de la inconsciencia colectiva que mencionas en tu columna? ¿Cómo cambiar esa conciencia colectiva de alguna forma? Sí, bueno, está cambiando ciertamente, pero el problema es esta tensión entre cómo salir como de este imaginario de la buena vida asociado a un modelo insostenible, como dijimos, ¿no? Sí. Con modos de consumo, no sé, querer irse de vacaciones todos los años en avión es insostenible. Y sin embargo se están democratizando siempre más los viajes en avión, sí, y claro, parece que se vuelve una práctica que, claro, por eso. Entonces uno dice, estoy súper preocupado en el medio ambiente, en la encuesta Academ, pero al mismo tiempo aumentan los viajes al interior de Chile y internacionales en avión. Eso es un problema. Entonces, claro, hay esta contradicción entre eso y la conciencia, una cierta conciencia de que hay que hacer algo para el medio ambiente. Pero siempre con esto de que uno no puede hacer mucho, de que la responsabilidad no es de nosotros, sino del Estado o de la empresa. Siempre también hay esta pregunta, ¿de quién es la responsabilidad? No la puedo responder y no sé, porque esto es como decir, ¿cómo va a cambiar la sociedad? No. Claro. Bueno, la responsabilidad primero, yo creo que ahí los gobernantes tienen mucha responsabilidad que ellos. Por ejemplo, si nosotros, hemos tenido muchas veces al alcalde acá en nuestro programa, que en su retórica siempre se refiere a Talca, una ciudad sostenible, Talca, la ciudad de los parques. Bueno, nos ha venido a comentar más de alguna vez lo que va a significar este nuevo proyecto de gestión de residuos en nuestra ciudad. Bueno, ¿cómo a partir de lo local, de los gobiernos locales, podemos materializar
esto que en el discurso suena muy bien, decir que somos una ciudad sostenible suena muy bien, pero nos basta con salir acá al centro, ¿cierto? Y ver el tráfico, la hora punta, la cantidad de autos que vemos que no cambia, ¿cierto? Nuestro sistema de transporte. Bueno, la basura todavía no se hace la separación de residuos, ni tampoco hay una campaña de información en donde la gente pueda entender cómo funciona, etcétera. Es errático en ese sentido el comportamiento que tienen nuestros políticos versus el discurso también, porque claro, hoy día pareciera ser que estamos todos preocupados del medio ambiente, pero seguimos sin hacer mucho. Bueno, yo trato de caminar, pensando en qué hace cada uno. Sí. Ahora, sí, bueno, eso también es otra pregunta. ¿Sí? ¿De quién es la responsabilidad? Es una pregunta, lo otro es a qué escala actuar. Exacto. Entonces, claramente tampoco hay una respuesta, pero seguro que hay que actuar en distintas escalas. Entonces, cuando hablábamos al principio de la escala global, de la capacidad que tienen los estados a ponerse de acuerdo en una política ambiental global, y vemos que no es fácil y que además no es vinculante, entonces también son grandes misas estas COP y cumbres de la Tierra. Son grandes misas. Pero sí, pero y luego uno dice que realmente que ha permitido, que ha logrado, ¿no? Entonces eso a nivel global. A nivel nacional, bueno, sí, como decía, se están haciendo muchos esfuerzos. El tema del reciclaje y de cómo se implementa, de cómo se puede llegar a implementarse a nivel local, también es parte de una política nacional, ¿no? Hay una política de gestión de residuos y de responsabilidad justamente del que genera el desecho, ¿no? Entonces, el hecho de que la municipalidad implemente esto, en realidad es anticiparse a la ley. No es como lo de las bolsas plásticas. Como que parecía que era... También ahí uno juega con esto para hacer marketing, pero la verdad es que va a ser obligatorio. Entonces, se anticipan a la ley que está llegando. Pero de nuevo, cuando hablábamos delante de qué tanto es suficiente pensar en hacer que el auto sea más eficiente cuando hay siempre más autos, y finalmente esto se llama el efecto rebote, ¿no? Se anula lo bueno de la eficiencia tecnológica. Con el reciclaje es lo mismo. Entonces, si uno dice, hacemos reciclaje, pero si consumimos siempre más productos que generan desechos, también va a haber un efecto rebote y el reciclaje finalmente no va a servir de mucho. Exacto. Entonces, primero, claro, cuando siempre uno dice las 3 R, ¿no? El reducir, reutilizar, reciclar, en realidad no son equivalentes. Reducir es lo primero. Si uno no reduce, ¿sí? Se va a continuar metiendo más materiales que en el mundo, en el planeta, que no se van a poder eliminar realmente, ¿no? Ni con reciclaje. Reusar también sería mucho mejor que reciclar. Reciclar debería ser lo último, pero habría que reducir primero y reducir el consumo, reducir los desechos que se producen, más que decir, bueno, podemos seguir consumiendo igual, total, vamos a reciclarlo. Entonces está muy bonito, vamos a poder hacer economía circular y entonces no tienes que preocuparte de nada, puedes seguir consumiendo igual. Claro, es complicado como mensaje. Pero sí, hay que pensar cómo instalar por ejemplo, a nivel local, una ciudad sustentable. Por supuesto que sí. Pero son muchas cosas eso. Claro, claramente hay un transporte público de buena calidad y que dé ganas de tomarlo. Y también dejar mucho más espacios para poder moverse en bicicleta. La ciudad de los parques, no sé, ahí tienes, claro. Es verdad, porque hasta los chiquillos, ¿no? Claro, muchas veces uno dice que la Alameda es un parque, no, a mí me parece que es una calle, ¿no? He visto ciudades con... La más linda de Chile, hay que decirlo. ¿Qué cosa? La más linda de Chile. La Alameda. Claro. Pero, claro, no es un parque, sí, no es un parque, uno no va a regenerarse, digamos, ahí con todo el ruido de los autos. Pero podrían hacer cosas, por ejemplo, cerrar esta Alameda los fines de semana y que la gente pueda también reapropiarse del espacio público, pero de otra manera. Y uno va a ver ahí cómo
como cuando uno deja de dejar pasar el auto, se genera otra vida, otro ambiente. El consumo de energía también, decíamos, ¿no? Como muy necesario pensar en cómo reducir el consumo de energía, porque por muchas razones, pero porque es totalmente insostenible. Y también porque los recursos que utilizamos para generar energía están ya agotándose. Y eso también nos habla mucho. Pero el petróleo, que es el mayor recurso para producir energía, ya está ya llegó al pic de producción, digamos, ¿no? Al final de los años 2000. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es agotar este recurso. La reserva. Entonces, fuera de los impactos que tiene ambientalmente, también es insostenible pensar que estamos construyendo una sociedad que en realidad está serruchando la rama en la que está sentada. Y eso es para las generaciones futuras. También lo dijimos. Nosotros no vamos a tener grandes problemas, lo podemos anticipar, pero quienes van a estar más impactados son los jóvenes de hoy y los hijos de los jóvenes de hoy. Sí, claro. Y no tanto porque va a haber un cataclismo también, que eso también es como una idea a veces porque en la encuesta decías que muchas personas están preocupados por el futuro del planeta. El planeta va a seguir, nosotros vamos a seguir también, pero en condiciones mucho más menos y en condiciones mucho más difíciles. Sí, claro. Y cuando estamos dependientes hoy y siempre más dependientes de una energía que quizás no va a existir en el futuro, también hay que pensar cómo tener educación, cómo pensar también en una manera de adaptarse o prepararse para poder enfrentar una sociedad, unas condiciones mucho más adversas, claro. De todas maneras. Hoy, la educación juega un rol clave, sin lugar a duda, en todas estas temáticas, poder ir informándonos. ¿Por qué no pensar incluso en un ramo de medio ambiente en la educación básica y media de nuestros establecimientos? Ahora que está tan de moda esto de colocar y llegar y sacar, digamos, asignaturas, bueno, empezar a pensar en asignaturas que puedan también buscar, o despertar conciencias, educar y también buscar soluciones en distintas partes de nuestro país. 18:45. Nos quedan solo 15 minutos. Yo ya le había dicho a Julián que acá en la radio el tiempo se pasa volando. Cuando pensamos una hora, oye, es harto una hora, pero la verdad es que sin la conversación, sin música, claro, en la conversación se nos pasa volando. Mira, acá nos dejaron un mensaje, un auditor nuestro que siempre nos escribe, a quien le envío muchos saludos. Él es Víctor Queirolo y dice: la ONU reconoce el día de hoy como el activismo por la no violencia en honor al nacimiento de Mahatma Gandhi, porque yo dije que el día de hoy celebrábamos el Día del Medio Ambiente acá en Chile. Tan solo para aclarar, dice: no obstante, es necesario y siempre propicio tratar temas de medio ambiente y acciones y directrices e informes futuros probables. Ejemplos de impacto. El invitado, al parecer, conoce y desarrolla muy bien el tema. Eso quiere decir que es un conocedor de estas materias. Así que ahí nos envía saludos Víctor Queirolo, y yo le mandé la página del Día del Medio Ambiente de Chile, porque no lo inventé yo. No lo inventé yo, claramente. Así que hoy día estamos celebrando entonces en nuestro país el Día del Medio Ambiente, y le voy a pasar el dato también a todos nuestros auditores que el día sábado 5 de octubre y el día domingo 6 de octubre hay ingreso gratis a las áreas silvestres y protegidas de nuestro país. Esto quiere decir que nuestras reservas nacionales de la región del Maule no va a tener costo para que puedan visitarlo. Tenemos cerca de 8 reservas nacionales acá en la región: Radal Siete Tazas, Los Ruiles, Los Queules, Laguna Torca, Federico Albert, Altos del Ircay, Radal Siete Tazas y Los Bellotos del Mélado. ¿Lo dije bien? Sí, lo dije bien. Así es que pueden ir gratuitamente también a visitar estos lugares, a ver si viendo un poquito la naturaleza nos despierta la conciencia, ¿cierto? Para cambiar alguna de nuestras prácticas. Nos quedan un poquito más de 10 minutos y me gustaría profundizar un poquito en esta posibilidad de un desarrollo sostenible, porque tú lo mencionaste bien, estamos sosteniendo lo insostenible, ¿sí? Hasta el momento, ya, pero yo quiero que cambie. Que cambie. Entonces,
¿Cómo pensar en un desarrollo sostenible? ¿Se puede pensar en escalas de desarrollo sostenible, en escalas locales, regionales, que puedan contribuir, digamos, como una especie de oportunidad para poder mejorar lo que se pueda, digamos? Para terminar en con una nota optimista. O sea, ¿cuánto tiempo más nos queda acá y que podemos hacer cosas? Sí, para un poco de optimismo, digo, ¿no? O sea, dejar un poquito de esperanza también, los últimos 10 minutos. Pero siempre en las columnas termino con una nota de esperanza, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, creo que hay esperanza, sí, no... Pero no, claro, es importante no taparse los ojos y las orejas frente a la realidad, ¿no? Pero sí hay esperanza y hay espacios de búsqueda de transformación. Y entonces, bueno, en Chile hay varios espacios donde hay formas de producir alimento, por ejemplo, que buscan cambiar, ¿no? Que buscan salir de un modelo de agronegocio que en realidad también es problemático. Hay muchas iniciativas locales, muchas veces, bueno, también hablamos de todas las políticas públicas, últimas políticas públicas que parece que están haciéndose cargo de otra manera del tema ambiental, ¿no? Con la ley de residuos, dijimos, pero se está discutiendo la ley de cambio climático, una ley forestal, también hay como toda hablando de los parques forestales, se están haciendo más cargo del tema de la biodiversidad, porque muchas veces, como hablamos mucho del tema del cambio climático, se olvidan otros problemas, como el de la biodiversidad, pero también hay una preocupación que se está gestando, pero es muy lento, claro, todo esto es muy lento. Y a nivel local, claro, hay varias iniciativas locales, pero que son más bien ciudadanas, diría. El desafío es ver cómo se pueden articular con políticas públicas locales u otros, como para volverse sistémicas, porque si se mantienen como en un pequeño espacio no van a cambiar mucho, digamos, ¿no? Entonces son necesarios estos espacios, son necesario conectarlos con políticas públicas. Es necesario una real educación al medio ambiente, claro, lo decías, debería haber una asignatura, porque también la educación ambiental es como también un tema que se está hablando de hace mucho tiempo, pero no se ve implementado de manera suficiente. Entonces, en todos los colegios se debería presentar eso, pero también en las universidades. Entonces, en las universidades debería haber una asignatura obligatoria para todas las carreras donde se toca este tema, o que sea transversal en distintas asignaturas, pero que se considere, que se tomen en cuestión el tema ambiental en todas las profesiones, porque en realidad todos podríamos hacer algo, ¿no? Desde un ámbito profesional también. Bueno, claro, decía que ahí yo estoy investigando en el Centro de Estudio Urbano Territorial, en la Universidad Católica del Maule, y por el momento estoy con un proyecto de investigación donde intentamos mostrar el escenario por una parte, pero también vamos a mirar, pero todavía no lo hemos hecho, entonces vamos a mirar algunas iniciativas sociales transformadoras, algunas propuestas que buscan salir de la insostenibilidad, primero mostrando cuáles son, cómo se mantiene, y buscando caminos de salida. Muchas veces son iniciativas que son colectivas, que son colaborativas, porque claro, cuando uno dice sí, reciclo en mi casa, sí, es necesario, pero es muy necesario tener espacios de organización colectiva, donde se piensa colectivamente la temática ambiental y de manera sistémica y conectada, ¿no? Entonces, bueno, podré decir un poco más quizás más adelante cuando habremos analizado algunos de los espacios, pero sí hay. Y bueno, como decía, el movimiento que se está armando del Friday for Future, pero varios otros. Lo que va a ser interesante en la COP es que también siempre hay eventos paralelos, como en muchos de estos de estas cumbres globales, mundiales. Siempre hay como eventos paralelos donde aparecen las ONGs
del Chile, pero también ONG de otros países, para poner otros temas en la mesa y llamar a y presionar un poco la COP. Entonces creo que también es como un momento donde uno podría aprovechar a nivel nacional y local para demandar, para hacer demandas más claras y presionar para políticas más ambiciosas. Entonces es como una ventana de oportunidad, como para poder poner con más fuerza algunas demandas que son a veces que ya existen de hace mucho tiempo pero que no fueron tomadas en cuenta, o nuevas demandas, ¿no? Claro, ciertamente que la venida de Greta Thunberg va a generar un efecto colectivo. Sí, claro. Ella es, claro, una figura de un movimiento, ¿no? Representa a mucha gente que está marchando, que está solicitando un cambio. Entonces creo que eso también es esperanzador, ver que hay una voluntad de afirmar y manifestar esta demanda por un cambio y luego buscar prácticas que puedan cambiar, claro, que puedan hacer este cambio y ya no sostener más lo insostenible, sino habilitar sociedades socioecológicamente sostenibles. O sea, en definitiva, igual la COP25 entonces nos deja planteada esta oportunidad para poder despertar a esta masa durmiente que hay en nuestro país en estos temas. De alguna forma, la agenda política también se mueve por los movimientos sociales, a favor o en contra. O sea, podríamos pensar en temas de educación, bueno, sí, pero de alguna forma obliga a las autoridades, no sé si a hacerse cargo completamente, pero a lo menos a revisar sus prácticas y a intentar, ¿cierto?, instalar ciertas políticas que cambien un poco el rumbo de nuestra sociedad. Pero yo sí creo que puede ser una buena oportunidad. Acá en Talca vimos mucha gente participando en esta convocatoria que hicieron estos jóvenes. Voy a aprovechar también de pasar el dato que hay una escuela en la que vas a participar también este viernes y sábado. Esto va a ser en la Universidad de Talca, parte el día viernes 4 desde las 16 horas. Es una escuela de líderes verdes o líderes por la emergencia climática, y continúa el día sábado 5 desde las 10 de la mañana. Ahí están todos invitados. Pueden seguir MEC, Movimiento de Emergencia Climática, en Instagram, y ahí van a encontrar la información para poder inscribirse. Me soplaron que aún quedan cupos disponibles, así es que quien esté interesado en participar en esa escuela puede hacerlo. Y también, si me Por puedo supuesto, aprovechar, adelante, sí. en la próxima semana recibimos unos invitados internacionales por el proyecto de investigación. De hecho, vamos a venir aquí el lunes, ¿no?, a hablar con ellos, van a venir a hablar con ustedes. Y tenemos una conferencia abierta el jueves a las 5 de la tarde en el Campus San Miguel, en la Universidad Católica del Maule, en el auditorio Roberto Villena, 5 de la tarde, sobre la agricultura, o sea, la crisis climática y el futuro de la producción agroalimentaria. Son 3 invitados argentinos, uno que está radicado en Alemania, pero que han desarrollado justamente tanto un diagnóstico de la situación y cómo esto impacta en los modelos de producción alimentario, pero también que han trabajado a nivel local con algunas iniciativas para una transformación, ¿no?, para apoyar a algunos productores agrícolas, Sí, ¿no?, agrícolas. locales. Entonces creo que va a ser un buen balance justamente entre una situación problemática pero respuestas, ¿no?, para no quedar solamente en un diagnóstico complicado, pero también ver qué respuestas hay factibles, posibles y que se han implementado en Mendoza. Uno viene de Mendoza, entonces una región muy parecida a la región del Maule, y otro de Buenos Aires, y bueno, hay otro que está en Berlín. Entonces ahí están invitados, es el jueves a las 5. También, y tú también, por supuesto. Nos van a acompañar acá en la lunes. radio también, así que íbamos a estar conversando más profundamente este tema. Sí. Aprovechando que nos metimos en estos temas de la agroalimentación, mira, Víctor Quirolo nos dice, pregunta al entrevistado,
¿Cree propicio colocar un impuesto al consumo de carne por el impacto que tiene el metano, por ejemplo, en el calentamiento global? Nos deja ahí esa pregunta. Y son las 18:57, así que ya sería como la última pregunta antes de empezar a despedirnos. O sea, ahí hay muchas controversias, pero bueno, según justamente uno de los últimos informes de este grupo intergubernamental de expertos sobre el clima, han evidenciado el impacto de la carne. Y de la industria de la carne. De la industria de la carne, claro, en el cambio climático particularmente, pero también tiene un gran impacto en el agua, por ejemplo, ¿no? Producir 1 kilo de carne es mucho más insostenible a nivel de cuánta agua se necesitó que lo equivalente en caloría, digamos, ¿no? en cereales, por ejemplo, ¿no? Entonces, también, cuando decíamos esto, es totalmente ineficiente. Ahora, no digo que no se pueda comer carne, pero claro, un consumo de carne creciente y necesario, pero creciente a una población siempre mayor. Es un problema. Entonces, claro, colocar impuestos son también es como un tipo de política que existe, ¿no? Que hay impuestos sobre también las contaminaciones por las centrales termoeléctricas, por ejemplo, pero también existen impuestos en la producción alimentaria. Eso existe en Chile. Tienen que pagar porque han emitido una cierta cantidad de gases a efecto invernadero por producción de carne o por producción de vegetales también, ¿no? Es que soluciona realmente el problema, porque finalmente uno puede decir, bueno, lo pago, y si puedo pagar, finalmente pago la contaminación. Es un problema. Entonces, de nuevo, es cómo hacer es cultural, hay un tema cultural detrás de esto, no es solamente económico, digamos. Pero bueno, sí, ciertamente es necesario. Eso es parte del modelo que decía que hay que transformar. El consumo de carne son tendencias totalmente insostenibles y se ha evidenciado. Ahora, otros van a tener una opinión distinta. Hay que ver quién defiende qué y para qué, ¿no? Pero claro, por ejemplo, uno puede decir, pero el ser vegetariano, también producción de soya, como lo hacen en Argentina, y también ocupando y en el Maule, pero claro, pero en Argentina están ocupando muchos espacios o en Brasil, ¿no? Talando bosque, también es insostenible. Entonces hay que pensar en qué carne uno está comprando, cómo fue producida también, ¿no? Pero también vegetales, ¿no? Exactamente. 19 horas en punto. Agradecemos tu participación esta tarde acá en Ángeles o Demonios de Radio Fantástica y Radio Lautaro. Una palabra para despedirte si quieres de todos aquellos que nos estaban escuchando, o alguna invitación como quieras en este último minuto antes que el Panchito nos corte, que nos está acompañando acá en los controles. Sí, invitar a pensar sobre todo esto y ver y reflexionar sobre nuestros modos de vida, pensar en qué tanto estamos dispuestos a cambiar y pensar en las generaciones futuras. A lo que yo estoy dispuesta es a no seguir sosteniendo lo insostenible. A eso ya lo tengo claro. Con esa tarea me voy. Es una buena frase. Sí, muy buena. Sí, pensar en las generaciones futuras, en qué condiciones queremos que vivan, ¿no? Sí, voy a terminar con, mira, siempre hay una definición canónica del desarrollo sostenible, que es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin afectar la posibilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Está bien, es una buena definición. Hay que ver qué quiere decir necesidades, qué metemos en necesidades. Pero claro, parece que hoy día estamos satisfaciendo nuestros deseos actuales de las generaciones actuales, hipotecando la posibilidad de las generaciones futuras a satisfacer unas necesidades básicas. Claro. Así que hay que cambiar. Sin duda. Muchas gracias entonces por venir a conversar con nosotros de este tema. Nosotros nos encontramos en un próximo capítulo de Ángeles o Demonios y esperamos también el regreso de Grace Salazar, que nos acompañe acá. Claro, hoy día éramos puros ángeles, no sé. O demonios del capitalismo tal vez. Un fuerte abrazo, queridos amigos que nos acompañaron a través de la radio. Sigan las redes sociales y sigan en contacto con Radio Fantástica y Radio Lautaro. Chao, chao. Chao, gracias.
En el 103.9 de Fantástica de Talca hemos presentado Ángeles o Demonios, una mirada distinta y irreverente de todos los temas que te importan. La invitación queda hecha para que nos reencontremos de lunes a viernes a las 18 horas con una mirada distinta de los temas de actualidad.